Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama y del amor verdadero. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, el lugar donde las historias que nos hacen suspirar cobran vida. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un romance que traspasó la pantalla, un amor que nos hizo creer, aunque sea por un instante, que los cuentos de hadas existen. Sí, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de cómo, para muchos de nosotros, ellos representaron la prueba de que el primer amor, ese amor que te marca para siempre, sí puede ser real. Antes de que empecemos a desentrañar esta historia, que sé que muchos de ustedes han seguido muy de cerca, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y, por supuesto, mucho amor. No se arrepentirán. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque vamos a viajar un poco en el tiempo para recordar cómo nació todo esto. Hande y Kerem, dos nombres que resonaron en todo el mundo gracias a su química explosiva en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por acá. Pero, ¿cómo comenzó todo? Como dos personas que en un principio parecían ser simplemente compañeros de trabajo, terminaron viviendo un romance de película. La historia comienza, obviamente, con el casting de la serie. Ambos eran ya figuras reconocidas en Turquía, Hande con una trayectoria en dramas románticos, consolidada por su participación en series como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz, donde ya había demostrado su carisma y habilidad para conectar con el público. Kerem, por su parte, con un perfil más internacional, habiendo vivido gran parte de su vida en Estados Unidos, regresó a Turquía para incursionar en la actuación, destacándose en producciones como Güneşi Beklerken y Şeref Meselesi, mostrando un talento versátil y un atractivo innegable. La expectativa era alta, la serie prometía ser una comedia romántica refrescante, un soplo de aire fresco en medio de los dramas más densos que inundaban la televisión turca, pero nadie, absolutamente nadie, podía predecir la magnitud del fenómeno que estaba a punto de desatarse. El proceso de casting fue meticuloso. Se buscaba a los actores perfectos para dar vida a Eda YLDZ, una florista independiente y decidida, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío con un pasado emocional complejo. La dinámica entre los personajes debía ser explosiva, con una mezcla de atracción y rechazo, de humor y drama. Hande y Kerem, cada uno por su lado, impresionaron a los productores con su talento y presencia escénica. Pero fue al juntarlos en las pruebas de química donde la magia realmente sucedió. Desde el primer momento en que compartieron escena, la conexión entre Hande y Kerem fue palpable. No era solo buena actuación, era algo más, una chispa que encendía la pantalla cada vez que sus personajes, Eda y Serkan, interactuaban. Sus miradas se cruzaban con una intensidad que dejaba sin aliento, sus diálogos estaban cargados de una tensión palpable, y sus gestos, incluso los más sutiles, revelaban una conexión profunda. No era difícil imaginarlos enamorados, viviendo un romance apasionado y lleno de obstáculos. Los fans, con su sexto sentido, no tardaron en darse cuenta. Los rumores empezaron a circular, hay algo más entre ellos, decían. Esa química no se puede fingir, aseguraban. Se crearon foros y cuentas en redes sociales dedicados a analizar cada detalle de sus interacciones, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Pero Hande y Kerem, fieles a su profesionalismo, se mantenían herméticos. Negaban cualquier relación más allá de la amistad y la camaradería. Somos grandes amigos, decían en las entrevistas. Nos llevamos muy bien y eso facilita el trabajo, afirmaban. Sus respuestas eran siempre cuidadosas y evasivas, evitando alimentar los rumores y centrándose en la promoción de la serie. Y nosotros, bueno, les creíamos a medias. Porque, seamos honestos, era difícil no sospechar algo más cuando veíamos esas miradas, esas sonrisas cómplices, esos gestos que parecían sacados de una comedia romántica. Los vídeos de detrás de cámara se convertían en objeto de análisis exhaustivo, buscando cualquier indicio de un romance secreto. La serie continuó su curso cosechando éxitos en cada país donde se emitía. Sen Kalkam se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en Latinoamérica, Europa, Asia y África. La trama, aunque predecible en algunos aspectos, lograba mantener al público enganchado gracias a la química innegable entre Hande y Kerem, a los personajes secundarios carismáticos y a la producción impecable. La popularidad de Hande y Kerem crecía exponencialmente, convirtiéndose en íconos de estilo y referentes para millones de jóvenes en todo el mundo. Sus outfits, sus peinados y sus accesorios se convertían en tendencia, y las marcas de moda se peleaban por tenerlos como embajadores.
Pero, mientras tanto, la presión mediática sobre su supuesta relación también aumentaba. Los paparazzi los seguían a todos lados, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechaban. Se publicaban artículos especulando sobre sus citas secretas, sus escapadas románticas y sus planes de futuro. La pareja se veía obligada a vivir bajo un constante escrutinio público, tratando de mantener su vida privada alejada de las cámaras. Era una situación difícil y estresante, pero ambos demostraron una gran madurez y profesionalismo al lidiar con la atención mediática. Y finalmente llegó el momento que todos estábamos esperando. En abril de 2021, Hande y Kerem decidieron hacer un viaje juntos a las Maldivas. Un viaje que obviamente no pasó desapercibido. Las fotos que compartieron en sus redes sociales hablaban por sí solas: playas paradisíacas, cenas románticas, sonrisas radiantes. Era evidente. Estaban enamorados. Las imágenes transmitían una felicidad genuina y una conexión profunda. No había necesidad de palabras, sus rostros lo decían todo. Y así, con una simple publicación en Instagram, confirmaron lo que ya era un secreto a voces: Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. El mundo entero celebró la noticia. Los fans estallaron en júbilo. Era como si hubiéramos ganado la lotería. Ver a nuestros personajes favoritos enamorados en la vida real era un sueño hecho realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de memes y de vídeos recopilatorios de sus mejores momentos juntos. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem vivieron su romance a la vista de todos. Compartían fotos y vídeos de sus viajes, sus momentos cotidianos, sus muestras de afecto. Se mostraban felices, enamorados y genuinos. Parecía que su amor era indestructible, que estaban destinados a estar juntos para siempre. Asistían juntos a eventos públicos, dándose la mano y compartiendo miradas cómplices. Sus entrevistas se volvieron más personales y reveladoras, hablando abiertamente sobre sus sentimientos y planes de futuro. Su relación se convirtió en un ejemplo para muchos. Representaba la esperanza de encontrar el amor verdadero, ese amor que te hace sentir completo, que te apoya en todo, que te hace crecer como persona. Hande y Kerem eran la prueba de que el amor de cuento de hadas podía existir, al menos por un tiempo. Se convirtieron en una fuente de inspiración para sus fans, que veían en ellos un reflejo de sus propios sueños y aspiraciones. Pero, como en toda historia, no todo fue color de rosa. La fama, la presión mediática, los compromisos laborales. Todo esto inevitablemente comenzó a afectar su relación. Los rumores de crisis empezaron a surgir. Las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes. Las sonrisas ya no eran tan radiantes. La distancia física, debido a sus proyectos individuales, comenzó a pasar factura. Los celos, la inseguridad y las expectativas irreales también pudieron haber jugado un papel importante en el deterioro de su relación. Y lamentablemente, a principios de 2022, se confirmó lo que muchos temían: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para todos los que habíamos seguido su historia con tanta ilusión. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones inundaron los medios de comunicación, intentando encontrar una explicación a lo que parecía inexplicable. Las razones nunca quedaron del todo claras. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte. Otros que sus apretadas agendas laborales los habían distanciado. Y otros simplemente que el amor se había acabado. También se rumoreó sobre posibles infidelidades y desacuerdos irreconciliables. Lo cierto es que, independientemente de las razones, la separación de Hande y Kerem nos dejó a todos con un sabor amargo. Nos demostró que incluso los amores más perfectos pueden llegar a su fin. Que la vida real no siempre es como en las comedias románticas. Que las relaciones, incluso las más sólidas, requieren trabajo, compromiso y comunicación constante. Pero a pesar de la tristeza, creo que hay algo positivo que podemos rescatar de esta historia. Y es que, aunque su relación no haya durado para siempre, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en la magia de la conexión, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial que te complementa y te hace feliz. Nos demostraron que el primer amor, ese amor que te marca para siempre, sí puede ser real. Que las emociones que sentimos al verlos juntos eran genuinas. Y que aunque su historia haya llegado a su fin,
el recuerdo de su amor permanecerá en nuestros corazones para siempre. Nos enseñaron que el amor, en todas sus formas, es una experiencia valiosa y significativa, incluso si no dura para siempre. Y ahora, después de este viaje emocional por la historia de Hande y Kerem, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Vimos cómo nació su relación en el set de Senkalkam, cómo su química traspasó la pantalla y cómo se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo. También vimos cómo confirmaron su relación, cómo vivieron su romance a la vista de todos y cómo, lamentablemente, su historia llegó a su fin. Pero sobre todo vimos cómo Hande y Kerem nos hicieron creer en el amor verdadero, en la magia de la conexión y en la posibilidad de encontrar a esa persona especial que te complementa y te hace feliz. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que el primer amor sí existe? ¿Cuál fue su momento favorito de esta pareja? Quiero leer todas sus opiniones. ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? Cuéntenme sus teorías. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con todos sus amigos amantes del drama y del amor verdadero. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.